El suelo, en el sentido edafológico de la palabra, es un sistema polifásico y heterogéneo, constituido por la fase sólida, líquida y gaseosa. Es dinámico y abierto e integra la superficie de la tierra en donde enraizan las plantas. Es entonces, diría yo, un factor fundamental para el crecimiento de las mismas, y una de las funciones principales es el anclaje y el soporte de estas. Las plantas que crecen en la tierra dependen entonces del suelo para que éste les suministre el agua y le proporcione los nutrimentos esenciales. Además, las plantas requieren de un espacio poroso para que las raíces puedan extenderse y respirar. Les suministra oxígeno y elimina el dióxido de carbono, además de transportar el calor y proporcionarle las temperaturas adecuadas para un buen desarrollo de las mismas. Desde el punto de vista sanitario, debe estar libre de patógenos y parásitos y tener bajos contenidos de sales y de iones tóxicos. Centrándonos en el estudio de los suelos de Mendoza, sabemos que la totalidad de los mismos derivan de acarreos transportados principalmente por la acción fluvial y eólica. Solo en pequeñas áreas, en plenos ambientes de montaña, al pie de estas, se conocen o se reconocen suelos sobre depósitos de origen glaciar o coluvial. Los materiales originarios provenientes de estas rocas cordilleranas, erosionadas entonces por la acción de estos agentes naturales, se fueron acumulando, rellenando depresiones, formación de depósitos de terrazas, llanuras de inundación, médanos, etc. En las áreas de tierras cultivadas, cercanas a los grandes ríos, predominan netamente los suelos aluviales o aluvio-lacustres. Es también bastante común y hasta predominante en algunos sitios en cercanías a la ciudad de Mendoza la presencia de sedimentos formados por cenizas provenientes de la actividad volcánica. Prácticamente todo el territorio mendocino se encuentra bajo un clima árido templado, donde la relación evaporación potencial-precipitación hace que los procesos de maduración edáfica tengan manifestaciones incipientes o en general casi nulas, diría yo. Por otra parte, los fenómenos de erosión, favorecidos por las pendientes acentuadas, el carácter torrencial de las escasas lluvias que se producen, eliminan periódicamente la capa más superficial e incipiente de diferenciación, o bien se cubren por nuevos materiales aluviales, deteniendo así los procesos de edafización. En consecuencia, las diferencias morfológicas, color, textura, etc., y la composición química que se suelen observar en los perfiles se debe generalmente a la presencia de materiales aportados en forma sucesivas por el agua o por el viento, sedimentos en formas estratificadas y solo ligeramente modificados en el lugar. La acción salinizante de niveles freáticos cercanos a la superficie se manifiesta frecuentemente a través de la presencia de horizontes salinos y yesosos. Taxonómicamente, por lo tanto, la mayoría de nuestros suelos corresponde al orden de los entisoles y aridisoles. Describiendo un poco las características físicas de nuestros suelos, la granulometría y estratificación de los mismos responde en general a razones topográficas, pudiendo observar típicas clinosecuencias. Los suelos adyacentes a las partes altas y medias de los abanicos aluviales y de los cursos de las grandes cauces de agua presentan aflorando o a profundidades variables, no más de 3-4 metros, acumulaciones de cantos rodados llamados localmente ripios. Son ejemplos de estos tipos de suelos los que se encuentran en algunas zonas del departamento de Luján, de Maipú, Guaymallén y Godoy Cruz, en las áreas irrigadas por el río Mendoza. También en algunas zonas de Tupungato, Tunuyán y San Carlos, irrigadas también por los ríos Tupungato y Tunuyán, o
en Cuadro Nacional, Rama Caída, las Malvinas, irrigadas estos por los ríos Diamantes y Atuel. En aquellos sitios correspondientes a los tramos finales de los cursos de agua y de los abanicos aluviales que dijimos, donde la sedimentación se efectuó en ambientes más bien del tipo lacustres o semilacustres, como puede ser parte del distrito de Jocolí, en la zona de la Valle, por ejemplo, depósitos eólicos, loésicos y áreas medanosas que se encuentran en las llanuras de los departamentos del este mendocino y parte también de la Valle, en San Carlos, en San Rafael, en General Alvear y Malargüe incluso. Desde el punto de vista de la clasificación textural, es general el predominio de arenas finas y de suelos de clases medias, tipo franco-arenosos a francos. Se encuentran también extensiones importantes de suelos arenosos y solo son escasos los puramente arcillosos que están reemplazados por los suelos más del tipo limoso. Dentro de las características generales determinadas por esta clinosecuencia, es muy grande la variabilidad textural en distancias cortas y es común detectar a pocos metros de perfiles totalmente arenosos, otros donde se observan intercalaciones de capas limo-arcillosas, como puede ser en la zona de Chapanay, de Tres Porteñas en San Martín. Esta heterogeneidad tiene un significado agronómico interesante. Explica frecuentemente problemas de productividad de los cultivos vinculados a las economías del agua y obligan, evitando generalizaciones, el estudio detallado para cada caso particular. Por lo dicho, entonces, el carácter aluvial de la mayor parte de los suelos mendocinos y la pobreza general de materia orgánica hace que raramente se observen estructuras diferenciadas sobre la base de agregados estables. Para conocer exactamente las características del suelo y determinar su aptitud, conocer también las posibles limitantes, es imprescindible, central, hacer previamente a la plantación o adquisición, obviamente del suelo si se está por comprar un campo, un detallado estudio a través de calicatas de al menos, yo diría, 1,5 metros de profundidad en diferentes sectores del campo. En general, los problemas de mal drenaje, de presencia de estratos impermeables, como la profundidad efectiva en la que pueden explorar las raíces, son detectables a través de solamente esta práctica. Si uno observa superficialmente el suelo, no puede encontrar ninguna sorpresa como la que nos podemos encontrar una vez que se hacen este tipo de estudios en profundidad. Por otra parte, las características químicas de ese suelo solo se pueden determinar a través de un adecuado muestreo y un análisis de laboratorio posterior. Cuando realizamos un estudio de suelo, este comienza con una descripción de una calicata o sondeo realizado con pala barreno. La calicata, como sabemos, es una excavación, un pozo, donde puede realizarse a pala y de un tamaño apropiado para que una persona pueda introducirse en él y observar el perfil de ese suelo. Hacerlo en principio en una profundidad de 1,5 metros, obviamente si no aparece antes un material original, una capa fuertemente cementada, la presencia de agua freática. Entonces, con esa descripción se recurre a obtener rasgos morfológicos que son fácilmente observables. La morfología puede describirse en el mismo campo por medio de la vista, el tacto también, por supuesto, y la descripción se realiza para cada capa que se encuentre. Las características principales que se pueden observar allí son el espesor de las capas, los límites, el color, la textura, la estructura, el estado de humedad, la presencia de piedras,
la presencia de raíces, materia orgánica, carbonato de calcio. Yo diría que como ingenieros agrónomos debemos observar minuciosamente esto. Y esta calicata, obviamente con este estudio detallado que hacemos, integrarlo e inferirlo al problema para evaluar las bondades edafológicas o no que tiene ese suelo. El número y la distribución de calicatas depende de la uniformidad del suelo en la zona de estudio. El origen aluvional, como dijimos, de la mayoría de los suelos cultivados con frutales en Mendoza, determina variaciones importantes en el perfil del suelo, lo que hace necesario reducir el área de influencia, a fin de definir zonas uniformes de producción de acuerdo con las características y propiedades de esa zona analizada. Con esta información se puede elaborar mapas de suelo que permitan identificar visualmente y en forma rápida las condiciones del terreno. La identificación de esos sectores permite determinar las unidades de manejo uniformes que en definitiva serán las unidades que deben ser diseñadas especialmente para su riego para recibir un manejo uniforme en la futura plantación. Para integrar el análisis de suelo, conviene evaluar la flora nativa si se trata de suelos vírgenes o del estado de los cultivos antecesores y sus malezas para suelos cultivados, y este análisis da una orientación de las condiciones del suelo en esos sectores. Por ejemplo, zonas con presencia de pájaro bobo es indicadora de suelos salinos o de napas freáticas cercanas. Otras especies comúnmente en Mendoza que se asocian a condiciones de salinización puede ser la chilca, el retortuño o la zampa. Las características más importantes en la evaluación del suelo son, desde el punto de vista de características físicas, la capacidad de retención de la humedad, la aireación y la impedancia. Estas características están definidas por la textura, la estructura y el contenido de materia orgánica de ese suelo. Dado que, como sabemos, los suelos de Mendoza son pobres en materia orgánica e inestructurados, las características físicas son función principalmente de la textura. La textura depende de la proporción de arena, limo y arcilla, siendo la arena las partículas de mayor tamaño y las arcillas de menor tamaño. Una forma sencilla de caracterizar la textura es mediante la determinación del volumen de sedimentación. Esto es, el volumen que ocupan 100 gramos de tierra seca cuando se sumergen en agua en una probeta y, como vemos en la tabla, cuando son suelos arenosos completamente son menores de 80 mililitros por 100 gramos, mientras que para los suelos francos los valores rondan entre 94 y 104 y para suelos muy arcillosos superan los 140. Por supuesto hay valores intermedios. Mientras mayor proporción de arena tenga el suelo, mayor será la permeabilidad y menor la capacidad de retención de la humedad. Por el contrario, cuando los suelos tienen alto contenido de limo o arcilla, son los comúnmente llamados suelos pesados, retienen más humedad y disminuye la permeabilidad de esos suelos. Estos factores, como imaginarán, influyen directamente en el crecimiento de las raíces y, por supuesto, en la producción, y debe ser considerado en el volumen y frecuencia que se le suministrará a los riegos en un futuro. Las características físicas y su interacción con el ambiente determinan la temperatura del suelo, lo que influye en la fisiología de las raíces, en el crecimiento y en el desarrollo que éstas tienen y, por supuesto, en la totalidad de la planta. Entonces, es especialmente importante en el primer periodo de crecimiento de las raíces, a la salida del invierno,
Mientras mayor sea la temperatura del suelo previo a la brotación, mejor será el desarrollo que tienen las raíces y por supuesto toda la parte aérea de la planta. La impedancia, como recordarán, está dada por la presencia de capas compactadas, generalmente asociadas a texturas limosas o arcillosas o a depósitos compuestos como el calcáreo, que es el caliche, o la tosca, que dificultan la circulación de agua en profundidad, creando condiciones de poca aireación en la zona de las raíces y que en casos extremos pueden provocar la muerte de las plantas. Impide incluso un correcto lavado de sales en suelos salinos. Entonces, suelos con capas duras que por su profundidad no pueden ser roturadas con un subsolador o un cincel, deben ser eliminados de un plan de plantación, fundamentalmente en especies más sensibles, como podría ser un duraznero o un manzano. Otro factor limitante es la presencia de napas freáticas, que son capas de suelo con agua en saturación. Este agua ocupa todo el espacio poroso y en algunas zonas estas capas pueden estar a escasa profundidad y en consecuencia afectar el cultivo. Es fundamental entonces contar con un buen drenaje. Si no hay buen drenaje, se recomienda no plantar o, si es muy lento, debe ser mejorado antes de la plantación mediante el establecimiento de un adecuado sistema de drenes. Si no se tiene la seguridad de que esta operación sea realmente efectiva en el suelo, debería ser descartado. El problema de un mal drenaje se manifiesta principalmente por la muerte de las raíces a partir de la profundidad del suelo donde comienza la saturación de agua. Este mal drenaje también puede determinar una salinización del suelo, especialmente en zonas áridas o semiáridas como las nuestras, debido a que las sales incorporadas al suelo a través de los riegos no pueden ser lixiviadas en profundidad y se van acumulando en la parte superior. Entonces, hay diferencias significativas entre especies en cuanto a esa tolerancia de textura y cierta salinidad. Por ejemplo, en el caso de los perales o los ciruelos son un poco más resistentes, mientras que si hablamos de manzanos, nogales, durazneros, almendros, olivos, ya empieza a cuestionarse la textura del suelo pesada, es decir, suelos arcillosos con mal drenaje y sumado a salinidad hace una combinación explosiva. El suelo más adecuado para la plantación de los árboles frutales, como estamos imaginando, es relativamente plano, profundo, de textura franca, sin impedimentos que dificulten el libre paso de las raíces, la percolación del agua, aun cuando el espesor que debe tener ese suelo está en relación con el desarrollo de las raíces de cada especie. Se estima que en general la profundidad mínima necesaria para el desarrollo es de aproximadamente 1,5 metros. Cabe mencionar que muchas de las limitaciones de carácter físico que se presentan en el suelo se minimizan con el empleo de sistemas de riego presurizado, tanto de goteo como de microaspersión, que permiten la utilización de los terrenos, digamos, escarpados o fuertemente estratificados o arenosos y pedregosos, donde no sería posible la plantación de frutales con los sistemas tradicionales de riego. Estudiar la física del suelo es estudiar entonces las características y propiedades y los procesos de transporte de materia y energía que ocurren en el suelo. Estas propiedades físicas, junto con la química y la biológica, que vamos a ver ahora, determinan el manejo más adecuado y con ello se define la productividad de ese suelo,
El conocimiento de estas propiedades físicas permite elaborar un buen plan adecuado a las labranzas, a la fertilización química y fundamentalmente al manejo de agua que le voy a dar a ese suelo. Para evaluar las características químicas, dijimos que es recomendable extraer muestras en todas las capas que pueden ser bien definidas en la calicata. Los análisis básicos que debemos estudiar es el volumen de sedimentación, como dijimos, para conocer su textura, pero también la conductividad eléctrica para saber su salinidad y el pH. La verdad que en un segundo paso podemos evaluar también las concentraciones de aniones y cationes, y es muy recomendable hacerlo. En aquellos suelos con salinidades potencialmente altas, es muy importante y es la característica química, yo diría, más importante. Por ejemplo, en un duraznero, que es una especie bastante sensible a concentraciones altas de salinidad, impide la normal absorción del agua por las raíces, provoca detención de crecimiento, clorosis, necrosis de hojas y por supuesto entonces pérdida de productividad y en casos severos hasta la muerte de la planta. Otra característica importante es el pH del suelo o el grado de acidez o de alcalinidad. Por debajo de 7 se dan los suelos ácidos y por encima de este los suelos alcalinos. El pH del suelo influye sobre la disponibilidad y la facilidad de la absorción de los nutrientes. Sabemos que las condiciones climáticas de Mendoza han determinado la predominancia de los suelos alcalinos. Cuando nos referimos a estudiar las características biológicas del suelo, es estudiar los patógenos que hay en él. Los patógenos en el suelo son una limitante importante para el desarrollo normal de las raíces, por lo que la determinación de su presencia y el grado de infección son de suma relevancia. Los patógenos de mayor incidencia sobre los cultivos son los nemátodos y las bacterias. Una importante proporción de los suelos de Mendoza tiene problema por la presencia de nemátodos. Uno de los del grupo más dañinos de estos nemátodos fitoparásitos es los del género Melodoyine, debido a su carácter polífago, alto potencial reproductivo, amplia distribución geográfica. La verdad que los síntomas en las plantas son bastante inespecíficos. Se manifiesta por el retraso en el crecimiento inicial de los árboles, menor vigor, cierto nivel de clorosis, lo que da como resultado obviamente la reducción de la producción y sobre todo la menor vida útil de la planta. La sintomatología característica producida por Melodoyine en la raíz es la formación de agallas o de nódulos cuyo tamaño y abundancia dependen obviamente del nivel de infección inicial. Otra característica de la planta, infectada obviamente, es la escasez de pelos radicales. Tradicionalmente, el control de los nemátodos se ha realizado mediante el uso de fumigantes del suelo y nematicidas de alto impacto sobre el medio ambiente. Pero las normativas para la producción integrada prohíbe el uso de estos fumigantes de suelo, estos nematicidas, y las restricciones que imponen los consumidores además por los efectos negativos que tienen los pesticidas, propician entonces el uso de métodos alternativos como son los portainjertos tolerantes. Estudiado en profundidad nuestro suelo, vamos a realizar entonces la preparación del mismo previo a la plantación, donde debe acondicionarse de manera tal de permitir un óptimo y buen desarrollo y de manera sostenida el sistema radicular de las plantas. Se realizarán entonces labores profundas, labores superficiales, controles de maleza, fertilizaciones de base, etc. Cuando nos referimos a labores profundas,
hacemos referencia a la utilización de subsoladores o bien cinceles, donde sabemos que los frutales exigen una buena permeabilidad del suelo, por lo que la zona de producción debe ser con terrenos preferentemente profundos, permeables, sin limitantes. Sin embargo, como hemos expresado a lo largo de la clase, dada la heterogeneidad de los suelos de Mendoza, es común encontrar algunos lunares o manchas o lentes, que le suelen llamar, de los cuales el suelo puede tener capas compactadas o texturas pesadas. Entonces se recurren a estos trabajos profundos con subsoladores o cinceles que rompen esas capas, mejorando así entonces la permeabilidad siempre que ésta se ubique a una profundidad no mayor de 80 centímetros, para que estas labores tengan realmente la posibilidad de llevarse a cabo. Cuando hago referencia a las labores superficiales, incluyen trabajos de rastra, de nivelación, con el objetivo de limpiar la superficie del terreno de malezas, de rastrojos, mejorando así la infiltración de las capas superficiales y facilitar la ejecución del riego previo a los lavados de suelo. La denominada fertilización de base o de fondo es aquella que se realiza antes de la plantación, con el objetivo de incorporar al suelo materia orgánica, nutrientes, fundamentalmente el fósforo, puede ser potasio, y en algunos casos también microelementos, que pueden ser deficitarios según los análisis obtenidos en laboratorio, y que debemos asegurar tener para un buen desarrollo de la nueva planta. El agregado de materia orgánica tiene como objetivo mejorar fundamentalmente la retención de humedad en la zona explorada por las raíces. Esto se coloca en el fondo del hoyo o las zanjas de plantación y se agrega tierra evitando el contacto de las raíces. La fuente más común en Mendoza de materia orgánica es el guano de gallina, aunque también podría utilizarse guano de cabra, orujo de uva agotado, etc. Todos estos beneficios desde el punto de vista de aporte de materia orgánica deben ser, antes de incorporarlos al suelo, compostados o fermentados para facilitar la disponibilidad de nutrientes, esencialmente el nitrógeno. Si los análisis del suelo arrojan déficit de fósforo, se deben agregar acá junto con la materia orgánica. Con este aporte se pretende generar una adecuada disponibilidad de los nutrientes vinculados directamente al crecimiento de las raíces.